¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, viernes 18 de julio, una jornada plagada de informaciones a nivel nacional, a nivel internacional, del deporte también, de todo eso les vamos a estar contando acá hasta las 9:30 de la noche y para eso vamos a revisar inmediatamente nuestros titulares. Emiten una nueva orden de captura internacional en contra del presunto sicario del rey de Meix, luego que se revelara que el nombre dado inicialmente era falso. En medio de la polémica liberación y los casos de tráfico en el ejército y la FACH, el presidente Gabriel Boric reconoció que estos años no han sido fáciles en materia de seguridad y llamó a evitar que el crimen organizado logre romper las instituciones. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que su colectividad nunca haría una campaña en contra de quienes no son sus adversarios políticos. Esto tras la denuncia de Evelyn Matei, quien acusó una seguidilla de publicaciones en redes sociales con videos alterados y sugiriendo además que tiene Alzheimer. Y tras la polémica generada por el no pago de contribuciones, el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, decidió cancelar el 100% del gravamen. Además, renunció al límite de retroactividad que determina la ley. El gobierno, en tanto, informó que se siguen analizando los antecedentes que entregó para poder regularizar las obras de su propiedad. Y en temas internacionales, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó como una suprema humillación las nuevas medidas cautelares en su contra. La justicia del país allanó su casa, le ordenó portar una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales. Las restricciones responden a la posibilidad que Bolsonaro huya del país en medio de su juicio por liderar un intento de golpe de Estado. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles que el director del Servicio de Impuestos Internos renunció a la prescripción de 3 años a favor del contribuyente y pagará la totalidad de los 9 años pendientes de contribuciones. Pilar Gutiérrez cuenta además sobre otro antecedente que se suma a la polémica. El permiso para realizar la ampliación había sido rechazado. No solo no pagó todas las contribuciones que correspondían durante 9 años, sino que la ampliación tampoco contaba con la aprobación del permiso. Una nueva arista en el caso que involucra al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry. En Hacienda todavía están revisando los antecedentes entregados por la autoridad. Lo que alcanzamos a revisar es los antecedentes que nos entregó el director. El director pidió o entregó al menos otros 3 certificados de temas que tienen que ver con la recepción de obras. Temas relacionados con obras hidráulicas, con el hecho de estar al lado de un lago, etc. El que haya estado realizando esos trámites no quiere decir que por esa vía haya incurrido en alguna omisión en relación al tema tributario. Razón por la que el ministro separa los dos temas. Aunque una propiedad no cuente con los permisos, el Servicio de Impuestos Internos puede realizar el cobro de las contribuciones de todas formas. En el caso de que se verifique la existencia de esas construcciones no declaradas oportunamente, el servicio en uso de esta facultad de fiscalización puede tasarla y puede efectivamente cobrar esas diferencias de impuestos, como mencioné, con una retroactividad de hasta 3 años. Precisamente lo que cumpliría Echeverry, que en su momento dijo que realizar los pagos anteriores a lo que establece la norma sería reconocer culpabilidad. Sin embargo, cambió de opinión. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, informó hoy que pagará toda la diferencia de contribuciones que se determine por las ampliaciones de su propiedad en la comuna de Paine, renunciando al límite máximo de 3 años de retroactividad que determina la ley. Echeverry decidió ir más allá y renunciar a ella, lamentando la forma en que esta situación personal pudo ser percibida por la ciudadanía. La decisión cambió después de que la municipalidad de Paine informara que el permiso solicitado para la ampliación fue rechazado por no incorporar las observaciones realizadas. Pero ¿cómo funcionan estos procedimientos? En primer lugar, se ingresa el formulario según el tipo de intervención que se va a realizar. Se ingresa a la Dirección de Obras Municipales para que la DOM pueda revisar en un plazo que va entre los 15 a los 30 días y poder entregar las observaciones si es que correspondiesen para que el solicitante haga las correcciones a esta solicitud.
En caso de ser rechazada, existe también un plazo para que puedan nuevamente integrar todo lo que hoy día se observó. Según la Asociación Chilena de Municipalidades, el plazo para subsanar las observaciones es de 60 días corridos. Si no se hacen las correcciones en ese plazo, la solicitud puede quedar sin efecto. Es decir, para continuar hay que ingresar un nuevo expediente. El 80% de las construcciones en Chile son regularizadas posterior a su construcción. Cuando se emite un acta de observaciones, para poder sacar la recepción final, por obligación hay que subsanarla. ¿Y no hay ningún otro mecanismo, entonces, por ejemplo, en el caso del director del Servicio de Impuestos Internos, que podría haber utilizado para regularizar su situación? No, hay que cumplirse y regirse también a la ordenanza general y a la normativa urbanística vigente. El antecedente se suma a la polémica que envuelve al director de la institución por pagar durante años 1/3 de las contribuciones correspondientes a los metros cuadrados ampliados en su propiedad. El director de Impuestos Internos entrega información falsa que ha desmentido la propia municipalidad para poder excusarse. Ahora dice que va a pagar los 9 años retroactivamente las contribuciones pendientes. Yo creo que lo que tiene que hacer es dejar su cargo rápidamente para no desprestigiar a una institución que es tremendamente potente e importante para entregarle certezas a los contribuyentes de que sus impuestos se están cobrando debidamente y se utilizan también de una manera correcta. Es fundamental garantizar la integridad y la confianza de los contribuyentes sobre el mismo servicio. En ese sentido me parece positivo que haya pagado la totalidad de la deuda, pero de todas formas tienen que establecerse las responsabilidades, se tiene que fortalecer la confianza de la ciudadanía en un servicio que es fundamental. Desde Hacienda aseguran estar revisando los antecedentes para determinar si Echeverry hizo realmente todas las gestiones para normalizar su situación tributaria. El séptimo juzgado de garantía amplió en 60 días el plazo de investigación en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve, quien, recordemos, es indagado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una funcionaria del Ministerio del Interior. La audiencia se extendió por poco menos de una hora y Monsalve compareció vía remota, ya que su defensa lo solicitó por motivos de salud y distancia geográfica. En este mismo contexto, el tribunal rechazó una solicitud de cautela de garantías por parte de la defensa. El Ministerio Público pidió esta audiencia para reformalizar. Es una precisión de hechos, duró muy poco, son una especificación de ciertas circunstancias fácticas. Y por el otro lado se desea plantear una discusión sobre aumento de plazo. El Ministerio Público pidió 60 días y contra lo que suele ocurrir, la defensa pidió más, pidió 60 días y el magistrado, entendiendo que el plazo de investigación tenía relación con los derechos de la defensa, del imputado, en realidad ser juzgado en un plazo razonable, dio lugar a 60 días a contar de esta fecha. Dicho de otra manera, hay 60 días más de investigación. Igual esta es una investigación bastante larga y bastante, todas las diligencias que se han hecho con prontitud, pero son bastantes. Pero evidentemente que hay que tomar en consideración que detrás hay una víctima que no lo está pasando bien durante todo este tiempo, que se le ha acabado prácticamente la vida a propósito de estos hechos y que va a tener que seguir esperando. Por lo tanto, nosotros vamos a instar siempre porque ojalá la investigación se cierre a la brevedad posible, insisto, considerando además que los plazos son renunciables para el fiscal. Los alcaldes del sector norte de la región metropolitana piden declarar catástrofe en el Hospital San José. Aseguran que el recinto no está cubriendo las necesidades de más de 1 millón de pacientes que utilizan el servicio y exigen además acelerar la construcción de un nuevo centro de salud de este tipo. Los detalles los vemos en el informe de Macarena Román. 12 horas. Ese es el tiempo que le dijeron a Alfredo que espere para ser atendido por una dolencia que siente después de haber sido operado de la próstata el pasado 27 de mayo. Voy a esperar para que me dicen, pues si me duele mucho. Como piden que la llamemos para este informe, también ha tenido que esperar. En su caso son 6 meses para ser operada de la vesícula. Por mi edad no me dan pelota, con permiso a la gente. Digo yo, pues. Habrán casos más jóvenes, pero como le digo, mi hijita hermosa, ahí estoy esperando. Y no tengo los medios como para hacerlo particular. Lo cierto es que según autoridades no depende de la edad. Es el sistema del Hospital San José el que no estaría dando abasto. El centro de salud es el único de su tipo y de carácter público que atiende en el sector norte de la región metropolitana, es decir, a cerca de 1.300.000 personas que residen en 8 comunas de la capital.
hay una necesidad de dar certeza a los vecinos de las diferentes comunas de la zona norte y no seguir con el cuento de que por la llegada de un gobierno u otro se acaba esta lista de espera como un titular, ¿no? Yo creo que esto ha sido un error que han cometido los gobiernos de izquierda y derecha durante años. Aquí estamos trabajando en conjunto porque los alcaldes conocemos la realidad, conocemos los dolores de nuestra gente. Claro, porque es un problema que lleva más de una década. Por eso, alcaldes de la zona norte de la región metropolitana se reunieron por primera vez para evaluar las medidas a seguir por este tema. La primera de ellas, piden que se decrete el hospital en estado de catástrofe. Bueno, como lo mencionamos, es una situación de catástrofe porque hoy día no tienen la capacidad para atender, digamos, las listas de espera y la urgencia de nuestras vecinas y vecinos de la zona norte. Solicitan también los alcaldes que se puedan derivar a los pacientes a otros recintos de salud para descongestionar el hospital. Además, llaman a concretar medidas para la construcción de otro recinto hospitalario. Yo como alcaldesa llevo más de 4 años hablando del tema del hospital. Instalamos el tema del hospital con los alcaldes de Lampa y Tiltil, donde la provincia de Chacabuco es la única provincia que no tiene hospital. Pero aquí, más que la provincia de Chacabuco, hoy día estamos hablando de los vecinos de la zona norte. Vecinos de la zona norte que han visto crecer su población. En los últimos 15 años se ha duplicado la cantidad de personas que viven en el sector. De ahí también la sobredemanda del recinto. Una de las soluciones que se intentó implementar es un convenio con el Hospital de la Universidad de Chile firmado en 2023. Pero... Y ese convenio lo que establecía era un reforzamiento de la red pública de salud de la zona norte a través del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lamentablemente ese convenio no ha funcionado, el Hospital Clínico no se ha hecho cargo de la población que ellos a través del convenio debían atender, que son las poblaciones de Independencia y Tiltil. Nos preocupa también lo del Hospital de la Universidad de Chile y en ese sentido, respecto al Hospital de la Universidad de Chile, eso ha caminado más lento de lo que nosotros pensábamos. Le hemos encargado que se haga cargo de Independencia de Tiltil, pero los ritmos han sido mucho más bajos de lo que nosotros esperábamos. El director del Servicio de Salud aseguró también que de aquí a 1 mes y medio debiese estar zanjado el tema del sitio para la construcción de un nuevo hospital, pero la utilización del recinto se prevé para al menos 6 años más. Por mientras piden al Ministerio de Salud que se pueda utilizar el Hospital Metropolitano como centro de mitigación. Revisamos el sitio web de nuestro canal cnnchile.com y dentro de las noticias que hay les vamos a comentar esta alerta ambiental tras ser detectada una sustancia viscosa en la playa de Ritoque. Estamos hablando de una sustancia que fue detectada en esa playa, en las cercanías de Quintero, en la región de Valparaíso. Y debido a esa situación en particular, esas imágenes que ustedes pueden ver del registro de la sustancia de la que estamos hablando, personal de la Armada se activó en ese lugar con el fin de realizar las pericias correspondientes. ¿Qué han dicho desde la Armada? Que una vez que fueron informados de los primeros avistamientos de esta sustancia viscosa, se lograron constituir en ese lugar, efectuar un muestreo, de tal forma de obtener un análisis con las entidades pertinentes para ver efectivamente cuál es la composición de esa sustancia que pueden ver en esa imagen. Actualmente está varada en el sector de la rompiente del borde costero comprendido en la playa de Ritoque hacia el sur específicamente. Además hay personal dependiente de la Capitanía de Puerto de Quintero quienes han efectuado tanto el monitoreo, vigilancia y también la remoción y la extracción de esta especie o sustancia. Esta y todas las noticias las pueden revisar, por supuesto, en el sitio web de nuestro canal cnnchile.com. Nosotros vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero ya volvemos. Estamos de vuelta para contarles que ya no es Osmar Ferrer. Ese era un nombre falso y el ingreso al país a través de un paso no autorizado son parte de los nuevos antecedentes en el caso del presunto sicario que quedó en libertad por motivos que aún se investigan, tanto penal como administrativamente. Las autoridades debieron levantar una nueva alerta internacional con los datos actualizados. Los detalles en el siguiente informe de Miguel Ángel Araya. La duda que tenemos es que el documento o el póster de las policías dice Carlos Alberto Mejías, pero lo que el comunicado oficial de la Fiscalía habla de Alberto Carlos. Entonces, esa es la duda. ¿Cómo se llama? La identidad
es cómo está distribuida por parte de las policías. Ya no se trataba más de Osmar Ferrer Ramírez, sino que el presunto sicario en fuga era Carlos Alberto Mejías Hernández. Carlos Alberto. Es la información que nosotros tenemos de las policías. Sin embargo, la información cambió 5 minutos más tarde. En relación a la pregunta que ustedes habían formulado, sería Carlos Alberto. Alberto Carlos es Alberto Carlos, ¿ok? Usted lo escuchó. Tras algunas confusiones y enredos, las autoridades lograron dar con la identidad real del imputado que, por razones que aún se investigan, logró quedar en libertad apenas unas horas después de haber sido formalizado por delitos como homicidio calificado y porte ilegal de armas. Y es que Osmar Ferrer Ramírez habría sido solo un alias. Luego, Carlos Alberto Mejía Hernández habría sido una confusión en el orden de los nombres, pero finalmente conocimos que el verdadero nombre del presunto autor del asesinato del llamado Rey de Meix es Alberto Carlos Mejía Hernández, tras cruces de información realizados en conjunto con Policía Internacional. La manera en que se pudo lograr su identidad es producto de la toma de sus huellas dactilares cuando ingresó a prisión preventiva. Luego de la fuga de él, las policías han requerido la información a través de Interpol, han podido contrastarse sus antecedentes, esas huellas dactilares, con las autoridades venezolanas, y los antecedentes han sido remitidos el día de ayer. Además de lograr confirmar su verdadera identidad, el Ministerio Público también pudo acreditar que el presunto sicario logró ingresar a territorio nacional a través de un paso irregular, aunque se desconoce el lugar específico. En tanto, las investigaciones, tanto penal como administrativas, siguen avanzando. Todavía no hay certeza sobre el hecho particular que permitió la liberación del imputado o si fue responsabilidad del tribunal o de Gendarmería, generando un amplio debate. Este hecho refuerza la necesidad de revisar los protocolos de actuación y comunicación entre los órganos del sistema de justicia que regulan el egreso y el ingreso de personas privadas de libertad. La asociación hace un llamado a abordar este caso con el mayor respeto por la independencia judicial por parte de todos los actores y autoridades públicas. En la Corte Suprema encomendaron a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados la elaboración de un informe en el que detallen las dificultades que han detectado la Judicatura Penal en el manejo eficiente del sistema de tramitación electrónica, aunque hay quienes dicen que a esta labor se pueden sumar otros estamentos. Nos parece que sí, efectivamente tiene que estar la Asociación de Magistrados, pero no es el único órgano competente o técnico que pueda resolver este problema. Creo que tenemos un problema endémico, que es por 200 años se han tomado decisiones, ¿cierto?, en el escalafón primario, llámese jueces y ministros, ¿cierto?, sin considerar los órganos técnicos para poder hacer protocolo, no solamente respecto a este caso, sino que en varias partes de la jurisdicción. En tanto, parlamentarios han lamentado la casi nula respuesta por parte de las autoridades venezolanas a las solicitudes de información emanadas desde Chile. Cuando el Ministerio Público chileno, los tribunales de justicia chilenos llaman a Venezuela para pedir su hoja de vida antecedentes, allá en Venezuela nadie levanta el teléfono. Cuando envían un correo electrónico pidiendo todos los datos con respecto a esta persona, allá nadie abre los correos. Yo le recuerdo que el otrora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, firmó un convenio de cooperación con la policía venezolana, que es de las cosas más ridículas que se ha hecho en esta gestión, y por lo mismo le pido al presidente Boric que en vez de estar de anfitrión de cumbres de izquierda, esté dedicado a promover instancias multilaterales donde se le exija a Venezuela dejar de ser un cobijo para delincuentes internacionales. Con el nombre verdadero del imputado ya confirmado, el Ministerio Público emitió una nueva orden de captura internacional, como también una nueva orden de detención en territorio nacional, esta vez para Alberto Carlos Mejía Hernández, el presunto sicario que nadie logra explicar cómo salió caminando de la cárcel. Vamos a seguir conversando sobre este tema y lo hacemos con el exdirector nacional de Gendarmería, Cristian Alvear. ¿Cómo está? Muy buenas noches, lo vemos en pantalla. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Cristian, ¿cómo se puede explicar esta situación en base a su experiencia, al conocimiento también? ¿Qué explicación se le puede dar a la ciudadanía acerca de un caso como este? Bueno, acá yo he señalado de un comienzo que estamos frente a un error mayor, una negligencia inexcusable, o ojalá no ocurra, pero también no podemos descartar que haya corrupción, que son las dos grandes posibilidades, ¿no?, que tenemos, y que es por lo demás lo que ha hecho el crimen organizado en la región y donde ellos se instalan, proliferan y se expanden
corrompiendo, extorsionando, amenazando a los ciudadanos. Eso es parte de, y lamentablemente, las autoridades de distintos poderes del Estado. Y eso no nos puede sino llamar a la atención de que hay brechas. Esta ya es una de ellas, que puede aprovechar perfectamente el crimen organizado para vulnerar procesos que son clave. Hoy día hay una persona en la calle, en libertad, no debiendo estar en esa condición, pues cometió un delito, a lo menos está imputado por un delito de extrema gravedad. Y claramente acá el Ministerio Público tendrá que esclarecer y establecer dónde están esas responsabilidades. Sí. Bueno, usted dice que aquí podrían haber dos casos: un error inexcusable o corrupción al interior de instituciones pertenecientes al Estado. Comprenderemos los dos que efectivamente hay un mar de diferencia entre un error y que efectivamente tengamos estos de corrupción al interior de estas instituciones. O sea, yo creo que acá lo que ha dicho muy bien el director de Gendarmería, acá no hay ningún antecedente para quien dirige hoy día la institución para sospechar de que hay algún tipo de corrupción o algo que indique que algo ocurrió al interior de Gendarmería. Pero en términos generales, siempre uno tiene que ver este tipo de situaciones que son tan graves y que afectan la fe pública y denotan debilidades institucionales. Claramente aquí pueden haber dos cosas: una negligencia inexcusable, porque claramente es un hecho gravísimo, o bien corrupción, y eso es lo que tendrá que determinar el Ministerio Público. Ahora, no siempre, y es lo que yo también he reconocido en la palabra del director acá, hay que pretender que el hilo se corte por lo más delgado, como textualmente lo señaló, porque acá también hay funcionarios y funcionarias de esta institución, en el caso de Gendarmería, que muchas veces hemos coincidido en distintos tipos de entrevistas y a lo largo de décadas, no de un último periodo, sino que de décadas, que es una institución que ha sido invisibilizada, y en consecuencia se acuerdan cuando hay situaciones como estas de Gendarmería, o motines, o fugas masivas, etc. Entonces, hoy día hay que entender que frente al crimen organizado tenemos que hacer más robusta a todas las instituciones que participan en una primera línea contra el crimen organizado. Y dentro de eso tenemos que tener especial atención a no permitir que la corrupción penetre, coopte a los agentes públicos en distintas funciones. Y yo creo que ahí es lo que hay que poner justamente toda la atención. Existe una total disposición de la institución, según el mismo director, de colaborar activamente en el esclarecimiento de esto, porque sin duda que aquí hay algo que revisar, hay algo que fortalecer. Escuchaba la cuña de la Asociación de Magistrados, en donde, claro, exigen también un respeto, no hacer ningún juicio a priori, pero también actuar con celeridad, pero no endosarle responsabilidad a nadie mientras esto no se establezca por parte del Ministerio Público. Aquí hay cosas que mejorar, pero hay que entender que esto no puede volver a ocurrir. Esto no puede volver a ocurrir, porque usted en el reportaje previo vemos una descoordinación de nombre. Yo desde mi experiencia, y pregunté además también si alguna vez nos pasó, digamos, siempre hay errores en el tipeo de una causa, de un nombre mal escrito, del delito incluso imputado, pero siempre llega un documento que corrige lo que estaba mal hecho. Yo no entiendo por qué sería una orden de libertad que genera que esta situación se haya finalmente materializado de una manera que a todos les genera duda irrazonable. Entonces, algo tenemos que hacer entre todos, más que tirar la pelota de allá para acá. Hoy día hay disposición, por lo menos, y eso es lo que me ha gustado mucho, escuchar también a Gendarmería. Hay una disposición total de transparentar esto y contribuir a que esto se haga con la mayor celeridad posible, en beneficio, obviamente, de la fe pública. Usted habla de negligencia. ¿Negligencia por parte de quién? O sea, si usted me pregunta a mí... ¿O eso tampoco se sabe todavía? ¿Perdón? ¿O esa negligencia también está en el aire y no se sabe quién puede haber cometido esa negligencia? A ver, mire, una orden de libertad en Gendarmería la firman 4 personas. Desde la persona que recibe la instrucción, hay que entender también que el artículo 3º, letra B, dispone que Gendarmería tiene que cumplir con las resoluciones que emanen de tribunales en el contexto de los ingresos y las libertades, no debiendo pronunciarse respecto al fundamento, justicia o legalidad de tal requerimiento. O sea, Gendarmería cumple. En este caso puntual yo no tengo los antecedentes a la vista,
Pero escuchando también la versión de Gendarmería, y créame que no tengo por qué dudarlo, porque esto requiere también un análisis exhaustivo de todo la trazabilidad, desde la orden a la hora que llegó, el cambio, todo. Y si hay una versión oficial de la institución, y créame que cuando ocurre esto, y han existido errores de la institución lo reconoce, si podemos tener errores, ¿no? Y en este caso hay una certeza de que lo que concretó Gendarmería fue una orden que emanó del tribunal. O sea, la negligencia está en los tribunales. Bueno, desde lo que yo veo acá, no teniendo los antecedentes a la vista, y conforme la opinión de Gendarmería, yo creo que acá no se le puede endosar a la institución la responsabilidad en este caso mientras no resuelva el Ministerio Público con exactitud dónde estuvo esta falencia grave que permitió que esta persona esté en libertad hoy día. Pero se tiene que actuar con la mayor inmediatez y, ojo, que una vez que se establezca esta responsabilidad, también tenemos que actuar con firmeza. ¿Sabe usted por qué? Porque a mí me llama la atención cuando uno habla de corrupción o habla de una negligencia inexcusable, como que rasgamos vestidura, o también estas defensas corporativas, que en ninguno de los dos casos son positivos. Aquí hay que entender que cómo ha operado el crimen organizado, créanme, en Latinoamérica. Usted ha visto, y lo que hemos constatado, ¿no? Es un error colocar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la persecución penal. Es un error. Eso la evidencia lo ha señalado y lo ha afirmado reiteradamente. Pero tenemos oficiales de alto grado de otras instituciones, las Fuerzas Armadas, que hoy día están cumpliendo condenas de 20 años, 12 años, 18 años. Tenemos como, lamentablemente, el crimen organizado, antecedentes, cómo ha penetrado a los tribunales, jueces, fiscales, policías, penitenciarios. O sea, es una realidad. Entonces, cuando uno lo señala como esto, hay que tener presente que esto es el modus operandi de cómo opera el crimen organizado y cómo ha sido lamentablemente exitoso en otros países. Uno tendría que preguntarse por qué en Chile no lo van a intentar replicar si afuera le ha ido muy bien, ¿no? Segundo, cuando se descarta que este crimen organizado es una amenaza que no, aquí no está hablando un enemigo, esto no es una amenaza que provenga de afuera. Ojo, el crimen organizado es transnacional. Muchas de las operaciones que están materializando miembros de organizaciones criminales transnacionales puede que estén obedeciendo órdenes que vengan desde el exterior. Por ende, hay que tener una reconfiguración de cómo estamos como Estado reaccionando a esta grave amenaza. Entonces, desde esa lógica tenemos, por ejemplo, perdóneme, ¿sí? Tenemos jueces también que han dejado libertad a 23 personas en una operación. Estamos hablando de un juez de Ovalle, de garantía de Ovalle, 23 personas que estaban vinculadas a una red de narcotráfico. Entonces no podemos tampoco creer que lo que antes funcionaba, que tenemos personas que son 100% transparentes en su... No. Si tenemos que tener mecanismos que eviten que el crimen organizado, vía extorsión o corrupción, obligue a autoridades, o las compra o las extorsiona, para que les favorezcan. Y eso hay que tener una medida de protección que antes no teníamos, porque teníamos la delincuencia común, que era por lo general pobre, carenciada. Hoy ya tenemos una delincuencia, quizás son muchos menos, pero que es altamente poderosa en términos de el poder adquisitivo que maneja, armas, soldados e influencia. Entonces, es otra delincuencia. Y en eso creo yo que todavía estamos al debe como Estado. Quería enfocarme en el tema de los protocolos que usted había mencionado. Son muy estrictos. Gendarmería tiene un margen de acción que pareciera ser muy limitado, que muchas veces no se conoce, pero llama la atención también que quizás desde Gendarmería no se puedan levantar alertas ante errores evidentes, teniendo en cuenta los antecedentes de quienes están efectivamente siendo dejados en libertad. ¿No les llama la atención efectivamente al interior de los penales cuando llega, por ejemplo, una orden en la que usted mismo ha reconocido podría existir un error, de decir, ojo, seguro es que esta orden es la que corresponde a esta persona que la tenemos acá por nada más ni nada menos siendo investigado por un sicariato ocurrido semanas antes? Mira, Gendarmería, no sé la cantidad de órdenes ingreso que tuvo ese día o de libertades, pero lo que sí, y se reitera que se descarta acá una orden que haya sido hackeada. En consecuencia, la orden es legal, verificada, y se comprobó que así es, ¿no? Nadie ha desconocido que esa orden haya sido algún tipo de hackeo o una orden falsa, es una orden legal. El canal de comunicación, dije, entre el Poder Judicial y Gendarmería se estableció justamente para facilitar las comunicaciones y en un contexto también de seguridad.
cuando Gendarmería recibe una orden de libertad, entienda que esta persona ingresó el día anterior. Son 1.600 los extranjeros que están hoy día presos en Santiago 1. Esos 1.600 y los restantes privados de libertad que están ahí son personas que están imputadas, pero no significa que sean primerizos. Además, existe la gran dificultad que muchas de estas personas, y prueba de ello, este caso, en no pocas ocasiones dan identidades falsas. Tenemos un sistema de canje que depende del registro civil, que funciona de lunes a viernes, no funciona 24/7. Entonces hay ciertas cosas que se tienen que mejorar, pero el canje penal lo tiene que ordenar el tribunal, el registro civil, no Gendarmería. Entonces hay una serie de cosas que no voy a entrar en detalle, pero que se tienen que revisar como un proceso. Y en ese caso puntual no es el gendarme, sí. Créanme que el funcionario tiene una tal cantidad de carga, esta población, como es 100% imputada, la que está recluida en Santiago 1, a lo más personas condenadas en primera instancia, no una condena firme ejecutoria aún. Entonces son personas que están entrando y saliendo, un flujo alto. Entonces no es que Gendarmería no tenga presente que esta persona tiene este delito que se le imputa. Son todas las personas que están ahí, todas las que están privadas de libertad, están privadas de libertad porque un juez de la República considera que estas personas, aun cuando se presume el principio de inocencia, al ingresarla en calidad de imputado privado de libertad, se supone que hay un riesgo para la sociedad de peligro, ¿no? Esta persona no puede estar con una medida alternativa distinta a la privación de libertad porque es peligrosa. Entonces, todas las personas que están en ese penal son de peligro. Entonces, los antecedentes de las historias penales que estas personas pueden haber tenido en sus países de origen, también Gendarmería no las dispone necesariamente, muchas veces las desconoce. Entonces, para Gendarmería son todos peligrosos, son todas personas sujetas a derechos, sin duda, pero deberían tener esa información, ¿o no? A su juicio, deberían contar con una información mucho más acabada, individualizada, quizás no de cada una de las personas, efectivamente pueden ser muchos, pero el ideal sería que fuera así, reconocer quiénes son, por qué están ahí, cuál es su situación judicial, cómo avanza eso. Es que da la impresión en este caso que es muy fácil salir de ahí con un papel que tenía un error, con un nombre que ni siquiera era el nombre. Entonces cuesta muchísimo, usted me dice un error, pero es un error que cuesta mucho entender por la gravedad. Y además abre la puerta a que todos también tengamos la legítima duda de decir ¿cuántas veces ha pasado esto en nuestro país? Mira, afortunadamente en Gendarmería se cuentan, y se lo digo como afortunadamente, y créame que es algo que no pueden decir todos los establecimientos penales en otros países de la región incluso. En Chile se cuentan todos los días la población penal. En la mañana al desencierro y se cuentan en el momento del encierro. Si falta uno, se vuelven a contar, y si se vuelve a contabilizar y sigue faltando uno y no hay información de quién falta, se hace un censo y se detecta quién es la persona que está faltando. En este contexto, lo que le digo yo a usted, que lo que falta es muchas veces, así como existe una Interpol que coordina las distintas policías, dada su planteamiento, que lo comparto, también se hace necesario que exista una coordinación entre los distintos sistemas penitenciarios de la región y que sea una comunicación mucho más expedita. Eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque nunca se ha discutido la relevancia de los sistemas penitenciarios en el contexto de una estrategia para enfrentar el crimen organizado. Entonces, en esa línea, yo comparto lo que usted dice, pero tiene que haber acá una definición política, y no solo de Chile, de los distintos estados, de colaborarse y entender que este crimen organizado transnacional ataca a todos los estados independientemente en qué país estemos. Ellos atacan de una manera y tenemos que protegernos. Entonces, cuando usted dice, esta persona no le llamó la atención a Gendarmería, los flujos de ingreso y de egreso de personas en un penal 100% imputado son muy altos, y todas las personas tienen la misma característica de riesgo, independientemente, claramente, los delitos que puedan tener o no esta imputación, como en este caso. Pero así como ingresan personas por delitos calificados o delitos graves, mañana pueden estar en libertad. Son decisiones que son parte de los procesos habituales que ve Gendarmería. No todas las personas que ingresan por una causa terminan siendo condenados por ella. Pueden algunos de ellos estar en libertad mañana, pasado, etcétera. Entonces, eso es una dinámica que se da. Lo que comparto con usted plenamente que se tiene que aclarar, y créame que no es tan fácil salir de una cárcel porque hay un control. Esto no se da todos los días, ¿no? Y esta situación radica en que, particularmente, lo que me llama la atención, y lo reitero, que en vez de corregir, rectificar un dato mal ingresado, una orden de ingreso, se decreta una libertad. ¿Por qué se hizo eso y no se utilizó otro mecanismo? Lo desconozco y tendremos que esperar que eso se esclarezca por parte
del Ministerio Público que está investigando este hecho. Sí. Hay otra duda que queda, que ha tratado de ser resuelta por los actuales mandamases ahí en Gendarmería, que tiene que ver con estas personas que estaban afuera de Santiago 1 y que al parecer estaban esperando que este sujeto saliera, porque se ha dicho, ¿no?, unas personas que estaban ahí, que habían salido el mismo día, que lo acompañaron en su camino, posiblemente casi que resguardando a esta persona una vez que sale de la cárcel. ¿Cómo es ese sistema de comunicación? Daba la impresión de que ellos sabían efectivamente que esta persona iba a salir y que lo estaban esperando para eso. Tengo la misma impresión suya, o sea, eso llama la atención poderosamente y tendrá que ser incorporado a la investigación y cómo eso se logró, ¿no? Cómo esta persona que estaba habría libertad o estas personas que estaban afuera, sin necesariamente saber el que estaba dentro, que sabían que a esa hora iba a salir. Eso pero ahí parecería ser un problema de Gendarmería, más que el sistema judicial, en ese momento en específico. Porque ¿cómo ellos van a saber finalmente quién va a salir o quién no? Porque en el tribunal no hay una sola persona. No trabaja la jueza sola en el octavo de garantía de Santiago, no trabaja sola. Entonces hay que ver y estudiar, determinar quiénes más tuvieron acceso a esa información para que cuando se enviara supieran que esa orden se cursó y en consecuencia esta persona podía estar en la hora siguiente en libertad. Eso no lo sé yo. Eso es parte de lo que tendrá que esclarecer la investigación y precisarlo. Pero no le endosemos la responsabilidad a priori a Gendarmería, porque créanme que en estos casos son, y como lo ha dicho el mismo director, los primeros interesados en que esto se conozca y se establezcan las reales falencias que se facilitaron esta libertad de este sujeto peligroso, es la institución la que está colaborando en todo lo que le requiere al Ministerio Público y entendiendo que acá hay una necesidad, más allá de quién resulta responsable, de todo esto, hay que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir e incluso trabajar de mejor manera con las mismas policías en las salas de audiencia, una información que integre a las instituciones en pos de evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero algo hay que hacer distinto, sin duda. Personalmente yo no estoy atribuyendo ninguna responsabilidad acá, esto se está investigando efectivamente, pero usted comprenderá que por la magnitud del error, evidentemente, hay muchas dudas y uno tiene que saber si resolverla o en Gendarmería o en el sistema judicial, cuál fue el flujo de información, qué fue lo que pasó efectivamente. Pero me quiero quedar con algo que usted dijo y que usted está manifestando una profunda preocupación, uno por las condiciones en las que trabajan los gendarmes en nuestro país, que no es nuevo. Hemos tenido continuas alertas por parte de Gendarmería acerca de los horarios de trabajo, de las formas, de la presión a la que están expuestos efectivamente, al nuevo tipo de criminalidad que ha estado en nuestro país. No son los mismos presos los de hace 20 años que los que están ahora, por ejemplo, en Santiago 1, por poner solo un ejemplo. ¿A usted le preocupa que esa situación pueda permear y que hayan actos de corrupción, que los mismos guardias se puedan sentir intimidados o quizás como una posibilidad cierta acercarse a una posibilidad de poder obtener algún tipo de ganancia o algo, generando situaciones incómodas y efectivamente que puedan terminar como la que terminó hace algunos días? Mira, te voy a comentar un caso real, concreto, en un país donde estuve hace muy poco tiempo. Una persona que ocupaba un cargo dentro de la estructura organizacional del sistema penitenciario de ese país, en estas conversaciones me señalaba que él se iba a retiro, había pedido su retiro anticipado, porque él había notificado a una persona para que asumiera el cargo de alcaide, de lo que es acá un jefe de unidad, ¿no? Y que esta persona, solo por el hecho de haberse puesto un traslado de un reo peligroso a una cárcel de menor seguridad, presenta al tribunal la inconveniencia de que esta persona se trasladara a un penal de menor seguridad. Una vez presentado ese oficio al tribunal, ese alcaide fue asesinado, un joven abogado. Entonces, y quiero que lo entiendas, acá no solo estamos hablando de agresiones, de situaciones más complicadas, sin duda. A mí, ojalá Dios quiera, no ocurra, pero es altamente probable que si no hacemos algo, sí va a ocurrir, que empecemos a ver gendarmes asesinados. Y esos gendarmes asesinados porque hacen un buen registro de allanamiento, porque requisan celulares, requisan droga, requisan cualquier elemento prohibido, podrían ser eventualmente asesinados. Eso es lo que ha hecho el crimen organizado en otros países de la región. Por ende, es tremendamente urgente blindar a todas las demás instituciones, porque también desde la cárcel han asesinado a candidatos presidenciales. Recién un líder de una banda
ecuatoriana fue condenado a 41 años de prisión por haber sido el autor intelectual del homicidio del candidato presidencial Villavicencio, en la cual participaron 7 colombianos, uno de ellos murió en el atentado, 6 de ellos murieron asesinados dentro de la cárcel. Entonces, esa es una realidad. Entonces, si nosotros no dimensionamos lo que realmente tenemos al frente, créanme que acá vamos a empezar a tener homicidios de periodistas, abogados, fiscales, policías, gendarmes. Entonces, esa es la preocupación que yo planteo. No porque a mí se me ocurra decirlo, es porque he estado con personas, este mismo cargo alto en este servicio me señalaba que él se sentía responsable porque él no es que lo haya convencido, sino que lo motivó a que asumiera este cargo con responsabilidad. Él veía muchas proyecciones en él y terminó asesinado. Entonces, si nosotros no entendemos el riesgo que tenemos al frente y no mejoramos lo que hoy día es tremendamente débil, partiendo por el sistema informático, que debe tener una mejora sustantiva para que Gendarmería pueda tener una base de datos que integre todas sus bases, los mismos sistemas independientes, cerrados, abiertos, penitenciarios, etcétera. Los profesionales que trabajan en Gendarmería, civiles, los que entrevistan a estos sujetos, cuando tengan que postular a un beneficio intrapenitenciario o a la libertad condicional o a la ley de rebaja y tengan que hacer un informe objetivo y sea negativo, usted créame que ese solo informe negativo le pudiese costar a este profesional también la vida. Entonces tenemos que asumir que esto es otra dimensión de la delincuencia muy distinta y tenemos que tomar medidas urgentes. Sí, en medio de este escenario, efectivamente en particular con lo que pasó, más allá de este análisis más particular que usted hace efectivamente de la situación de los gendarmes en nuestro país y en la región, ¿no contribuye mucho esta pugna que existe en estos momentos entre el Poder Judicial y Gendarmería? Usted decía, aquí no tenemos que estar pateando la pelota de un lado a otro, pero efectivamente se ha generado una pugna donde se están cobrando responsabilidades cruzadas y eso... Efectivamente, los delincuentes ven que eso sucede y es mejor entre a río revuelto ganancia de pescadores para ellos. Sí, lo que ocurre es que cuando a Gendarmería siempre, como dijo alguien por ahí coloquialmente, siempre le invitan a jugar al arco nomás, entonces siempre recibe y yo creo que acá lo que tiene que hacer Gendarmería y lo que está haciendo y a buena hora es colaborando con el Ministerio Público, no descartando nada. El mismo director dijo, caiga quien caiga, no va a poner las manos al fuego por nadie, pero tampoco aceptar que a priori se le endose la responsabilidad de Gendarmería. Entonces yo creo que acá, tanto el Poder Judicial como Gendarmería y toda la institución interveniente tenemos que hacer el mayor esfuerzo para mejorar procesos, y en eso yo creo que hay total voluntad. Y lo que ha pasado ahora es que claramente nadie quiere asumir la total responsabilidad, porque son hechos de extrema gravedad. Yo lo califico, quien tenga esa responsabilidad de no haber hecho las cosas bien, de una negligencia inexcusable, ¿no? A priori, porque yo no descarto nada distinto, porque lo que he visto en otros países es lo que yo le comento. Aquí o hay crimen organizado que está extorsionando o está comprando. Y eso yo no creo, créame, y lo afirmo, que ellos como crimen organizado que opera en países de la región de esa manera, en Chile estén pensando hacerlo distinto. No, si este modelo le ha sido exitoso, lo están replicando. Entonces, ahí yo pongo los puntos sobre las I, y más allá de quien termine responsable, comparto con usted plenamente que hay que hacer los mayores esfuerzos, y tanto las autoridades, desde el inicio, tanto de justicia como de seguridad, como también Gendarmería, han dicho que este es un hecho de la mayor gravedad, y cualquiera de las opciones que tengan algún tipo de relación con este error, son todas malas. Son todas malas. La más mala, que haya corrupción. Y la menos mala, que haya una negligencia inexcusable, donde se tendrá que asumir la responsabilidad que corresponde. Pero hay que dar esa facilidad que el Ministerio Público llegue a puerto y conozcamos rápidamente dónde estuvo esta negligencia inexcusable y a lo menos, y tomemos las mejoras inmediatas, ¿no? De corto plazo. Sí. Usted mismo ha hablado de cómo ha cambiado la criminalidad de estos grupos, la forma en que operan, la forma en que ven resultados, son verdaderas empresas, no son solamente delincuentes comunes y corrientes como se ha dicho mucho durante estos últimos años, en los que se conocían antes, tienen nuevas formas, son más agresivos, efectivamente, pero para cambiar eso, usted dice, hay que hacer un trabajo, cambiar protocolos, trabajar por eso mismo, pero si hay errores en una hoja con el nombre de la persona,
no se identifica después de 10 días quién era esta persona, una persona que entró de manera irregular, una persona que inventa un nombre cuando le preguntan un nombre y queda identificado de esa forma, sale días después, nos damos cuenta que es otra, efectivamente su nombre a través de otra alerta. ¿Qué tan atrasados estamos? Si hay un error en una orden para dejar libre a una persona así, ¿cuánto va a costar trabajar en un plan integral que pueda abordar de buena forma esto, que los flujos de información entre el Poder Judicial y Gendarmería sean los adecuados, modernos, actualizados también, si es que hay errores inexcusables, como te dice, pero que son de tipeo incluso algunas veces? Bueno, acá partiendo por entender que el crimen organizado aprovecha las deficiencias migratorias para, lamentablemente, como usted muy bien lo acaba de describir, ingresan personas que no vienen a turistear, a veranear a nuestro país, sino que vienen derechamente a delinquir. Con todo el respeto que me merecen todos los extranjeros que son un aporte a este país, pero no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, cuando uno pide un Uber, ellos también están muy preocupados por los extranjeros que están llegando, siendo ellos extranjeros, porque no quieren volver a vivir lo que ellos ya vivieron en sus países. Ellos están acá no porque quieran, huyeron de esas realidades bastante violentas. Entonces, hay que tomar medidas y entender que la migración también es parte de cómo el crimen organizado ha visto ahí una nueva oportunidad de negocio, ¿no? Desde ingresar personas hasta prostituir o esclavizar sexualmente a otras, prostitución infantil, tráfico de todo lo que a usted se le ocurra. Esas son nuevas unidades, nuevas oportunidades de negocio. ¿Y por qué hoy día las cárceles están siendo también un objetivo del crimen organizado? Porque dentro de la cárcel hay un mercado cautivo que también les interesa a ellos tomarlo, porque así venden y se enriquecen estando privados de libertad. Entonces, se da cuenta cómo esto ha cambiado. La delincuencia chilena, en su gran mayoría, fue una delincuencia muy carenciada, pobre, marginal, con bajo estudio. Hoy día tenemos otra delincuencia muy diferente a la que conocíamos. Tiene el delincuente chileno no era violento como es este otro delincuente, ¿no? Entonces, esa realidad nos obliga a tomar medidas que necesitamos descomprimir cárceles, se necesitan cárceles nuevas, pero además, créame que la clave para que las cárceles realmente sean disuasivas, necesitamos un régimen carcelario para líderes de estas bandas criminales, muchas de ellas extranjeras, y que no puedan desde la cárcel seguir ordenando delitos hacia afuera, porque son ellos los que tienen una red de contacto que mientras no lo controlemos dentro de la cárcel van a seguir operando. Entonces, eso no es atentar contra los derechos humanos. Por eso le digo que hay que entender también, sacarse un poco la ideología y entender que estamos enfrentando a un enemigo que es extremadamente peligroso, no para el sistema penitenciario, no solo para el sistema, para el Poder Judicial, para la democracia, para el Estado de Derecho, para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y eso hay que protegerlo sin ningún problema, sin pudor, con fuerza, porque eso es lo que se requiere. Si no lo hacen como Estado, ellos lamentablemente van a hacer lo que han hecho en otros países, que es lograr estados fallidos donde la violencia, donde el sistema de regla y convivencia lo imponen ellos, y créame que donde ellos se posicionan inicialmente en cualquier Estado, son aquellos territorios que están bastante carenciados. Y la gente que vive ahí, además de tener problemas de pobreza en algunos casos, son sometidos a una violencia que ningún ser humano merece vivir. Y el Estado, cuando abandona a esa gente, el crimen organizado crece y se fortalece. Entonces, la cárcel tiene que ser disuasiva. Que nadie quiera llegar a la cárcel. Pero acá parece que a algunos incluso les interesa llegar a la cárcel para protegerse, para reclutar soldados, para ganar más dinero, para seguir ordenando desde las cárceles cualquier tipo de delito, o sea, transformando las cárceles en un verdadero centro de operaciones criminales. Y eso no puede ser. Chile no tiene por qué pasar por eso. Tenemos que hoy día actuar. Estos casos nos tienen que llamar al sentido de urgencia y trabajar, en donde todos podamos tener una visión de país, en donde la seguridad no sea un trofeo de un sector, sino que de todos, porque nos debemos a los ciudadanos. Y el crimen organizado, créame, que no le interesa si usted es de izquierda, si es de derecha, si es rubio, si es moreno, si es alto, si es bajo, actúa con todos igual. Y tenemos que proteger a todos, como Estado, a las personas que viven en nuestro territorio. Sí, Cristian, para terminar, quería saber también, en base a su experiencia, no lo va a preguntar por el estado de todas las cárceles, algo, es un debate amplio ese, efectivamente, nos vamos a sentar acá en Santiago 1, que fue donde efectivamente ocurrió esto. Uno le quería preguntarle qué tan abandonado tiene el Estado las cárceles en estos momentos en nuestro país, porque da la impresión, como usted dice, también se puede desprender que ya la cárcel no es como la última ratio, podría ser
De hecho, como usted dice, para muchos de ellos es un lugar para poder seguir trabajando y trabajar mejor y más seguro, porque efectivamente dentro de la cárcel están más seguros que afuera muchas veces. Así es, yo creo que en el caso puntual de Santiago 1, por ejemplo, que es una cárcel que tiene una sobrepoblación donde hay 100% imputados, que de 1.600 son extranjeros, no tenemos antecedentes como institución, como Estado, de todos sus reales prontuarios, si tienen o no vinculación con el crimen desde muy jóvenes, si pertenecen o no a redes criminales que realmente sean una amenaza considerable para la seguridad pública, no lo sé. Eso no lo sabe Gendarmería porque no hay muchas veces colaboración. Por ende hay que generar cosas distintas. Así como le digo, existe la Interpol, ¿Colaboración de que quién? coordina la policía. ¿Perdón? ¿Colaboración de quién? Usted dice no hay colaboración. ¿De quién no hay colaboración? De los estados. No hay, hoy día tenemos problemas con algunos estados para poder intercambiar información, ¿no? ¿Con quiénes particularmente? Venezuela, Bolivia. Tiene que haber una información mucho más fluida entre los distintos actores penitenciarios. Y, miren, así como le insistí en su minuto, así como existe la Interpol que coordina las policías, tiene que haber un estamento que coordine los sistemas penitenciarios. Porque no es lo mismo tener una persona que sea multireincidente en una sección donde hay primerizos. Porque automáticamente esta persona, si tiene un prontuario y si además es peligroso, va a someter a estas otras, créame, a condiciones bastante perjudiciales para la salud física, psíquica de estas personas, porque son imputadas y son primerizas, versus un imputado que es avesado, los va a extorsionar, los va a abusar físicamente. Entonces tenemos que tomar medidas distintas. Entonces ya no nos funciona estar en la cajita donde hemos estado por décadas. El sistema penitenciario tiene que tener una modernización, llámele usted una actualización, una reforma profunda, y además coordinarse con otros sistemas penitenciarios para saber a quién tenemos al frente y tener también, junto con infraestructura, también sistemas informáticos robustos que le den mayor certeza y confianza y minimice la probabilidad de error que hemos visto en este episodio triste para nuestro país. Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Y nosotros cambiamos de tema porque continúa la tensión en la derecha luego de que Evelyn Matei acusara una campaña asquerosa orquestada por cuentas en redes sociales cercanas al Partido Republicano, desde donde descartaron de plano estar detrás de dicha estrategia. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Candidato, por último, ¿usted vio esta campaña? El odio digital silencia nuestras voces como mujeres. Si es hombre, tiene carácter. Si es mujer, se le escapa la moto. El machismo se disfraza de opinión en redes. La violencia virtual también es real. ¿Y qué le parece? Es que la veo y después se la comento. Comentarios que hasta ahora no habían llegado desde el Partido Republicano respecto de la acusación que Chile Vamos hizo en su contra por una presunta estrategia orientada a desprestigiar a su abanderada presidencial e incluso a levantar cuestionamientos sobre su salud mental. Hemos visto que muchas veces en Chile en política todo vale y eso no es así. Que ya empezar a ocupar las redes sociales para editar videos, para denostar a un candidato, para manifestar una enfermedad de un candidato presidencial, creo que eso ya rompe todos los límites. Hay que poner límites tajantes en la política. Límites que, según señalan desde el Partido Republicano, no han sido sobrepasados. De hecho, aseguran que buscan que estos se respeten cuando se trata de candidaturas que representan a un mismo sector. Declaraciones que fueron respaldadas por el timonel de la colectividad, Arturo Esquella, quien descartó la existencia de la estrategia que se les imputa. Si es que verdaderamente se quisiera ir al fondo de quienes han estado utilizando este tema de una supuesta enfermedad, hay personas con nombre y apellido que han dicho eso públicamente. Estoy hablando de Teresa Marinovich, que lo dijo en algún minuto, estoy hablando del candidato presidencial Franco Parisi, y de manera irresponsable se acusa a un partido que curiosamente es el que va liderando las encuestas. Nosotros no hacemos campañas de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de
los que no son nuestros adversarios políticos. Declaración que fue cuestionada por la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, a través de sus redes sociales, donde escribió: ¿y con quienes somos adversarios políticos sí haría este tipo de campaña? A lo que José Antonio Kast respondió que no. En tanto, desde Chile Vamos presentaron pruebas que vinculan al Partido Republicano con la denominada campaña sucia en contra de Evelyn Matei. Su candidato presidencial, Kast, hoy día hacía referencia a que sus militantes son responsables y respetuosos. Al mismo tiempo, su candidato a diputado por Valdivia subía a redes sociales un ataque violento y agresivo contra Evelyn Matei. Se trata de Leandro Kunzman, vicepresidente regional del Partido Republicano, quien a través de sus redes sociales lanzó sus dardos contra la abanderada de Chile Vamos, asegurando que lo suyo no es Alzheimer, es locura temporal. Dichos que tomaron por sorpresa a José Antonio Kast. Lo vamos a revisar y vamos a ver de qué se trata. Puede ser una cosa puntual que la vamos a analizar y seguramente la vamos a superar, porque nosotros jamás vamos a caer en ese tipo de actitudes en todo lo que es el trabajo en campaña. Tras los dichos de Kast, Leandro Kunzman publicó un comunicado en el que ofreció disculpas a la candidata Evelyn Matei, calificando sus declaraciones como un error grave e injustificable que no representa al Partido Republicano ni a su forma de participar en política. El alcalde de Conchalí, René de la Vega, criticó duramente a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. El jefe comunal la acusó de actuar de forma doctrinaria, ideológica y confrontacional con quienes piensan distinto a ella, cuando ambos fueron contendores en la elección municipal de 2021. Desde el Partido Comunista acusaron anticomunismo en sus dichos. El informe es de Francisca Cárdenas. Yo desconocía que era una vecina de Conchalí, solamente me enteré cuando fue ahora candidata a presidente. Acá en Conchalí de verdad que no conocemos mucho su historia. Con esas palabras, el alcalde de Conchalí, René de la Vega, reafirmó sus críticas a la candidata del oficialismo y oriunda de esta comuna, Janet Jara, luego de señalar en el diario El Mercurio que al enfrentarse con ella en la pasada elección del 2021, la exministra representó en la comuna un liderazgo doctrinario, ideológico y distante de quienes piensan distinto. Lamentablemente tuvimos como competencia a Janet Jara y durante justamente su candidatura señaló puntualmente muchas falsedades puntualmente de nuestra gestión e instaló justamente que somos los enemigos o bien éramos el opositor férreo a ella. Espero justamente que no sea ni la candidata ni a lo mejor la representante del Partido Comunista, sino que tarde o temprano sea una trabajadora social para el bien de nuestro país. Fue el 2021 cuando el alcalde buscaba la reelección en dicha comuna y con solo 4.795 votos de diferencia con Janet Jara logró continuar con la alcaldía, que actualmente lidera por tercera vez tras volver a ganar en 2024. En el PC calificaron sus dichos como anticomunistas, partido con el que nunca ha tenido una buena relación. El anticomunismo parece que se ha desatado para cuestionar la labor y la proyección que tiene nuestra candidata presidencial, Janet Jara. Lo que hoy día hace el alcalde de Conchalí, primero, no es cierto. Allí se le hacen las críticas correctas, que se debe hacer desde las concejalías. Y por otro lado, nunca podríamos haber sido parte de un gobierno del cual no éramos ni siquiera una coalición con el señor de la Vega. La campaña municipal de la actual candidata presidencial de Unidad por Chile en ese entonces se basaba en propuestas como la justicia de género, la participación vecinal, convenios con farmacias populares y más oportunidades para las mujeres en distintos ámbitos. Su eslogan fue: en Conchalí, vivir mejor es posible. Fue una pelea muy estrecha y tiene un diagnóstico, ¿no? Dice que ella perdió esa elección porque incluso en el momento en que la izquierda prácticamente ganó todos los municipios del país, ella fue una candidata muy ideologizada, muy identificada con el Partido Comunista y eso le terminó pasando la cuenta. De la Vega además acusó ataques constantes por parte del PC, señalando que su mala relación con la colectividad es producto de no haberles dejado instalar una maquinaria partidista en el municipio, acusándolos de ser una oposición ciega, sorda y terca. Hoy día la disposición de la candidata de la centroizquierda tiene que ser construir un programa que manifieste la amplitud con la cual la coalición de partidos de centroizquierda y del progresismo aspira a poder ofrecerle al país y liderar como una fuerza política distinta. Lo que pasa es que hay un sector de la derecha que está desesperado y no duda en usar fake news
y bots y todas las herramientas que tienen para desprestigiar. Les duele que Janet sea la persona querida por toda la gente. Emplazamientos del jefe comunal de Conchalí al PC, que se dan en días donde Jara intenta, según expertos, posicionarse como la candidata de una coalición mucho más amplia. La Vega intenta posicionarse como una voz crítica dentro del debate público, buscando ciertamente visibilidad. Sin embargo, resulta paradójico. Si Jara llegase a ganar la elección y llegara a La Moneda, tendría que colaborar con ella como autoridad local. Mientras tanto, este viernes se concretó un encuentro entre la abanderada oficialista y la expresidenta Michelle Bachelet. La reunión se realizó a las 15 horas en el domicilio de la otrora mandataria, ubicado en la comuna de La Reina. Conversando sobre los temas del país, sobre lo que Chile necesita. Y creo que también es clave que para que podamos tener un gobierno que represente esa mirada de justicia social, de inclusión, de desarrollo para todas y todos, es clave la unidad de todos quienes compartimos ese tipo de mirada de país. Fue la propia candidata quien adelantó que se reuniría esta semana con la ex alta comisionada de la ONU, y en el PC había alta expectación sobre dicho encuentro, con un mensaje a la ex mandataria que busca precisamente dar una señal a los partidos del oficialismo, donde aún hay sectores que se resisten a respaldar sin condiciones a la ex ministra del Trabajo. En el marco de sus 145 años y en el mismo espacio donde el artista chileno Roberto Mata expuso hace más de 70 años, el Museo Nacional de Bellas Artes dedica la Sala Chile para la exhibición permanente de 8 pinturas esenciales del pintor. Los detalles los vemos en la nota de Pablo Figueroa. Santiago entero circula entusiasta y respetuoso. Este relato en la voz de Nieves Jankovic es parte de Los Artistas Plásticos de Chile, obra de Jorge Di Lauro. Muestra cómo jóvenes en 1959 se están encandilados con el arte. Para recibir a toda esta multitud fascinada que mira, comenta, critica, alaba. Porque no hay una postal bella, pero no necesitamos 66 años para volver a verla. Nunca había ido a este lugar, simplemente fuimos hoy porque, bueno, vimos el lugar y dijo, vale, vamos a entrar. Es una experiencia. Interesante ver cómo el arte hace unos años era tan importante y ahora también, pero de otra forma. Es que no buscamos romantizar el pasado, sino más bien demostrar la estrecha relación entre el arte y los chilenos. Hay pruebas en 1959 en un evento de fin de semana a las afueras del Museo de Bellas Artes, así como nos encontramos esta mañana de viernes, un día de trabajo de 2025, en la muestra Roberto Mata, Abrir la mirada. Y es una exposición que no solo es una muestra, es una sala dedicada para un artista que es trascendental, no solo en Chile, Latinoamérica y también internacionalmente reconocido. Es uno de los artistas vitales de lo que es el surrealismo, de la época de la vanguardia, y un gran influyente para las distintas generaciones del arte. Me encantó porque sinceramente me gusta la de Ojo con los desarrolladores, porque encuentro que no se ve tan plano, me gusta que no se vea plano, sino que la figura se ve en 3D. Igual uno se mete tan harto, porque igual no solamente es como blanco y negro. Quisiera que estuviera el pintor acá para preguntarle algunos detalles, porque es tanto detalle, pero tanto colorido, que es muy distinto, muy lindo. Yo creo que el surrealismo llegó, pero no hay que preguntarles, ellos se expresan de manera independiente. Así que qué bueno que tengamos la posibilidad de ver estas obras que son únicas. Claro, la idea es unir a un icónico artista de estas obras con estas reflexiones. Que el artista podría, con su imaginación, con su inteligencia, con su razón, principiar a mostrarnos cómo es la sociedad, qué es la sociedad, es decir, el hombre que tiene que construir una sociedad. Y eso es lo que queremos, porque queremos construir una sociedad. Con lo que está ocurriendo en la actualidad con esta sala que ya lleva más de 13.000 personas en pocos días y además con este archivo. Lo que tenemos sobre la mesa es la preparación de una muestra de los documentos que nosotros tenemos relativos a Mata, su pasada por Chile, particularmente en los años 70. Una de las cartas anecdóticas que he encontrado en realidad es un certificado suscrito por el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 72, donde acreditan y certifican que Mata está vivo. ¿Esta raíz de qué?
No lo sabemos, la verdad, no, estamos intentando entender la trazabilidad del origen de este documento, pero estaba firmado, o iba a ser firmado por Nemesio Antunes y por el director de la Biblioteca Nacional. ¿Conocías previamente a Roberto Mata o lo estás conociendo ahora? No, sí, lo conocía previamente. Me gusta el estilo industrial que tiene, me encanta. Vine a verlas porque las encuentro muy genial. Roberto Mata, siempre un buen panorama, ¿no? Sí, me encanta porque también abajo, ahí también dicen hartos así como libros y dicen Mata. Entonces igual a uno le intriga harto saber quién es Mata. Aquí está la respuesta en parte, ¿no? Sí. Roberto Mata y otro buen incentivo para mantener esta tradición que tenemos como país de apreciar el arte como sociedad. Y hoy fue el lanzamiento del Pase Cultural, un beneficio inédito que busca fomentar la participación de la gente en la vida cultural del país. Se estima que esta iniciativa beneficiará a más de 310.000 personas. Amélie Lefranc nos cuenta más detalles. Hola, muy buenas tardes. Así es, ya se encuentra disponible el Pase Cultural, una iniciativa inédita en nuestro país para fomentar la cultura y el acceso a ella. El pase consiste en la entrega única de un monto de 50.000 pesos para que las personas puedan acceder a distintos servicios culturales como por ejemplo los cines, los teatros, los libros, etc. Pero bueno, ¿quiénes podrán acceder a este pase cultural? Pueden acceder aquellos que cumplan 18 años en este 2025 y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables del país. Asimismo, también pueden acceder aquellos que cumplan los 65 años y quienes sean beneficiarios de la pensión garantizada universal. Tal como mencionaba, el Pase Cultural busca fomentar y hacer que las personas tengan acceso a los derechos de cultura que podemos acceder en nuestro país. Esto mismo lo explicó la ministra de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien comentó lo siguiente. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos felices de, junto al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a Banco Estado, estar realizando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y en el frontis también de la librería del GAM, el lanzamiento del Pase Cultural, una política pública inédita en nuestro país que va a beneficiar a más de 300.000 personas, entre personas jóvenes de 18 años que forman parte del 40% del registro social de hogares y personas que tienen 65 años y están tramitando o tienen su pensión garantizada universal. El beneficio será entregado a través del bolsillo electrónico asociado a la cuenta RUT del Banco Estado. Es decir, aquellas personas que quieran acceder a este beneficio deberán tener su cuenta Banco Estado activa. El saldo también podrá usarse tanto presencialmente como a través de Internet. Pero claro, Banco Estado será clave en la operatividad de este beneficio. Así lo explicó el presidente de Banco Estado, Daniel Hoffman, quien escucharemos a continuación. Parte de nuestro rol de banca pública es participar en la implementación de este tipo de programas que permiten expandir el acceso a distintos bienes, en este caso a la cultura. Efectivamente, una vez que se activa en las plataformas que ha dispuesto el Ministerio y el pase cultural, se depositan esos dineros en las cuentas RUT de las personas como un bolsillo, muy similar a lo que ocurrió en años anteriores con el bolsillo electrónico familiar. Se puede usar desde la cuenta RUT pagando con la tarjeta en cualquier espacio cultural o comercio que esté asociado con actividades culturales, y para aquellos comercios que tengan un sistema de pago en línea de 4 partes también se puede pagar en línea, pero se puede pagar básicamente usando la cuenta RUT de manera normal para aquellos beneficiarios que efectivamente son parte de la política que corresponden a personas que cumplen 18 años en el 2025 y son parte del 40% del registro social de hogares, y al mismo tiempo personas que están cumpliendo 65 años y que tienen acceso a la pensión garantizada universal. Pero el pase cultural no solo puede beneficiar directamente a las personas, sino que también impulsa para que distintos servicios y espacios culturales también puedan acceder a distintos sellos y adherirse a esta política pública. Lo pueden hacer a través de la página, el sitio web pasecultural.cl y obtener un sello que los identifique como parte del programa.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió a esta nueva política y estuvo presente en el lanzamiento de esta. También se refirió al uso del bolsillo electrónico y también cómo distintos rubros pueden sumarse a este. Escuchemos. Tenemos que tener claro que para que alguien que ofrece servicios culturales pueda recibir pagos que incluyen el bolsillo familiar electrónico, basta que esté en un rubro cultural. No es necesario que una librería se inscriba, no es necesario que un escritor postule con su libro. Así que ya lo saben, el pase cultural puede activarse durante todo el año y asimismo también puede aplicarse a otros beneficios. Y quienes lo reciban tendrán aproximadamente 12 meses para hacer uso de estos 50.000. Para más información sobre sus usos, sobre sus formularios y sobre sus activaciones, podrán consultar en el sitio web oficial pasecultural.cl. Ahí está el informe de Amelie. Frank, muchas gracias, buenas noches, que estés muy bien. Reino Unido busca rebajar la edad de votación a los 16 años. El gobierno pretende ingresar un paquete de medidas para reformar el sistema electoral, pero algunos acusan que sería una estrategia para aumentar la popularidad del Partido Laborista. Michelle Recasens nos entrega más detalles. La población y la prensa británica están expectantes ante el último anuncio del gobierno. Cerca de 1,5 millones de nuevos votantes podrían participar en las elecciones de 2029 en el Reino Unido, tras la histórica reforma electoral que busca rebajar la edad para votar de 18 a 16 años. Como era de esperar, los jóvenes no tardaron en opinar sobre la medida. Creo que es bueno porque ellos son el futuro, y si tienen voz y voto en su futuro, en lugar de que las personas mayores intenten dictarles lo que van a hacer, entonces es mucho mejor y beneficioso para ellos. Creo que es una buena oportunidad para que tengamos más voz y voto en nuestro futuro, porque al final decidimos a quién votamos, y esto y el efecto de las decisiones que nos afectan. Pero no todos están convencidos. También hay preocupación entre algunos jóvenes por el peso que este segmento podría tener en las elecciones, considerando la madurez de algunos y las fuentes de información que utilizan. Me parece bastante irresponsable, porque no creo que la gente tan joven pueda tomar decisiones que cambien la forma de vida de toda una nación, ni tantas cosas. Y sí, personalmente, no estoy de acuerdo. Creo que vemos a mucha gente que cae en estas redes de la extrema derecha o lo que sea y se deja convencer y persuadir con mucha facilidad. Y creo que eso es un riesgo que parece ser muy común. Esta medida forma parte de la estrategia electoral anunciada por el primer ministro laborista, Keir Starmer, para modernizar la democracia y aumentar la participación ciudadana. Creo que es muy importante que los de 16 y 17 años tengan voto, porque son lo suficientemente grandes para salir a trabajar, lo suficientemente grandes para pagar impuestos, y creo que deberías tener la oportunidad de decir en qué quieres que se gaste tu dinero. Por su parte, la oposición conservadora ha reaccionado con dureza, acusando al gobierno de cinismo y de usar esta reforma para aumentar su base electoral. Es que algunas encuestas apuntan a que los votantes más jóvenes tienden a apoyar al Partido Laborista. No creo que deberías ser capaz de votar en una elección a menos que también seas capaz de ser elegido como candidato. Y no creo que los de 16 años deberían presentarse al Parlamento. Se trata del mayor cambio en el sistema electoral británico desde 1969, cuando la edad mínima para votar se redujo de 21 a 18 años. Con esta reforma, el gobierno pretende unificar la normativa en el Reino Unido, ya que en Escocia y Gales la edad para votar ya es de 16 años. Pero esta no es una nueva medida. En países como Austria y Malta ya se ha implementado el voto a una edad temprana. Es un cambio muy positivo para nuestra democracia, porque no se trata solo de votar entre jóvenes de 16 y 17 años, se trata en realidad de votar entre jóvenes de 30 y 40 años, porque sabemos que si votas de joven, si adquieres ese hábito de votar, te convertirás en un votante de por vida. La reforma debe ser aprobada por el Parlamento británico e incluirá también la automatización del registro electoral y el endurecimiento de las normas sobre donaciones políticas.
Y vamos a seguir revisando las noticias fuera de nuestras fronteras con Alicia Contreras, la editora del área internacional de CNN Chile. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Ivo? Muy bien. Vamos a partir en Brasil, porque Jair Bolsonaro calificó una humillación que le pusieran una tobillera electrónica, que allanaran su casa y que además le implementaran otras medidas cautelares ante el riesgo de que pudiera huir del país. Las redes sociales no las puede ocupar. No las puede ocupar, que le gustaba mucho ocupar sus redes sociales. No puede hablar ni siquiera con su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien está en Estados Unidos, porque están acusando que al parecer él estaría conspirando para que el gobierno estadounidense implementara multas a funcionarios brasileños. Y es que Donald Trump ha estado defendiendo a Jair Bolsonaro, impuso aranceles a Brasil porque dijo que hay una cacería de bruja en contra del exmandatario. ¿Por qué pasa esto ahora? ¿Por qué se le imponen nuevas medidas al exmandatario? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Assistente, sai da frente. La marcha fúnebre ambientaba el momento más complicado de Jair Bolsonaro con la justicia hasta ahora. Conocido en redes sociales como Fabiano Trompetista, no es primera vez que este músico simpatizante de Lula da Silva interrumpe una conferencia del expresidente brasileño con los medios. Deus, né? Que falta de... En marzo pasado lo hizo mientras hablaba con la prensa frente al Senado. En ese momento, el exmandatario acababa de ser acusado ante el Supremo Tribunal Federal por intento de golpe de Estado. Este viernes, eso sí, no se lo tomó con tanto humor. Se había presentado ante las autoridades locales para comenzar a ser monitoreado con una tobillera electrónica por mandato judicial. Nunca pensé en salir de Brasil, nunca pensé en ir a la embajada, pero las medidas de precaución se impusieron por eso. Tengo un tiempo específico permitido para estar en la calle. Soy un expresidente, tengo 70 años, es una humillación suprema. La medida fue ordenada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien instruye el caso por golpismo y mencionaba un riesgo de fuga por parte del expresidente, a quien se le retiró su pasaporte en febrero de 2024. Así, Bolsonaro no podrá abandonar el Distrito Federal del país, donde se ubica la capital Brasilia. Además de eso, debe permanecer en su casa entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana y durante todo el fin de semana. Tampoco podrá usar sus redes sociales ni comunicarse con embajadores o con su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde marzo pasado y a quien la Fiscalía acusa de estar actuando junto a su padre para que Washington imponga sanciones contra agentes públicos de Brasil. Las acciones de Jair Mesías Bolsonaro demuestran que el acusado actúa voluntaria y conscientemente de manera ilícita junto con su hijo, Eduardo Nantes Bolsonaro, con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles resultantes de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este tribunal. Un día antes de determinarse estas medidas cautelares, el presidente Donald Trump compartió una carta dirigida a Jair Bolsonaro en la que exigía el fin inmediato del juicio en su contra y acusaba al gobierno de Lula de atacar a sus oponentes políticos. Washington amenazó con imponer un arancel del 50% a los productos brasileños a partir del 1 de agosto. No hay menor duda, tanto es que nem pelo plenário seria julgado, por uma turma específica, onde Alexandre Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então não tenho dúvida da condenação. Bolsonaro acusa que la investigación en su contra tiene motivos políticos y asegura que sin él, Lula ganará las elecciones de 2026. El mandatario dijo este mismo viernes que el próximo año decidirá su eventual candidatura. Quiero decirles lo siguiente, no se preocupen, tendré 80 años. Si mantengo la salud que tengo hoy, con la energía que tengo hoy, pueden estar seguros de que volveré a ser candidato para ganar las elecciones. No le devolveré el país a esa banda de lunáticos que casi lo han destruido en los últimos años. Pueden estar seguros de esto, no volverán.
En 2023, la justicia brasileña inhabilitó a Bolsonaro para ejercer cargos públicos por 8 años, por lo que de todas formas no podrá presentarse para las siguientes elecciones presidenciales. En su juicio por golpismo, en tanto, arriesga más de 40 años de prisión. Vamos ahora a Estados Unidos. Donald Trump demandó al Wall Street Journal. Les exige 20.000 millones de dólares en indemnizaciones. Esto porque este diario publicó una nota en la que hablaba de una tarjeta de cumpleaños que Donald Trump habría firmado para Jeffrey Epstein, este delincuente sexual que se suicidó en 2019 y que le está dando un dolor de cabeza a Donald Trump, porque el caso Epstein, finalmente ahí lo vemos a Jeffrey Epstein con Donald Trump. Este caso se cerró, dijeron que nadie lo asesinó, sino que se suicidó y que no hay una lista de clientes de Epstein. Pero el movimiento MAGA asegura que hay verdades que no se están contando, antecedentes que no están dando a la luz, y es una teoría conspirativa que fue alimentada por el mismo presidente Donald Trump. Como ya no hay nada más que contar, entonces el movimiento MAGA le está exigiendo a Donald Trump que publique todo lo que pueda, y a raíz de esta publicación del Wall Street Journal, Donald Trump se enojó, los demandó y pidió también que se revelaran más antecedentes de este caso para descartar entonces que él hubiese entregado esta tarjeta de cumpleaños a Jeffrey Epstein, pero también parece que para calmar entonces los ánimos de su movimiento MAGA, que lo respalda profundamente, pero al parecer hay una división en torno al caso Jeffrey Epstein. Pero esa cantidad de dinero, él se le ocurrió decir 20.000 millones de dólares. Exacto, sí. Presentó la demanda, son distintas páginas, 18 páginas, y ahí él exige esta indemnización por calumnias, básicamente. Vamos a ver en qué deriva. Nuevamente se enfrenta a los medios de comunicación Donald Trump. Nos vamos ahora a Venezuela, porque Estados Unidos y Venezuela realizaron un intercambio bien grande de prisioneros. 252 venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos a El Salvador, a la cárcel de Bukele, quienes eran acusados de pertenecer al Tren de Aragua, finalmente fueron enviados a Venezuela. Y Venezuela, por su parte, liberó a 10 estadounidenses. Ahí vemos las imágenes, quienes fueron liberados. Ahí está el caso muy famoso de Lucas Hunter, un estadounidense de 37 años que viajó a Colombia a hacer turismo y fue detenido en la frontera con Venezuela. Fue un caso de desaparición forzada que acusó Amnistía Internacional. Fue liberado entonces en este intercambio. Y esto parece de la relación pragmática que está teniendo Donald Trump y Nicolás Maduro de lograr estos acuerdos que son bien importantes para ambos países. Pero hay solo indocumentados y aparte gente que haya cometido delitos en Estados Unidos. En el caso de los venezolanos son estos venezolanos indocumentados que son acusados de pertenecer al Tren de Aragua y por eso fueron enviados a El Salvador. Acá dicen que no hay pruebas para hacer esto y los devuelven entonces a Venezuela. Vamos a cambiar de tema y vamos a terminar con el concierto de Coldplay. Famoso concierto. Famoso concierto de Coldplay, porque esta infidelidad que se vio en este show ha dado la vuelta al mundo. El video ya tiene 50 millones de reproducciones. Veamos el momento que tanto ha dado que hablar. In the AI space right now. So when you look at companies today, they're making huge question that we're asking ourselves all the time right now. I'm not quite sure what to do. People broccoli. Ya, bueno, sale esta Kiss Cam que Coldplay utiliza para mostrar a parejas enamoradas y aparecen estas dos personas que al parecer estaban teniendo una infidelidad, porque el mismo Chris Martin dice: parece que son muy tímidos o tienen una aventura, no sé qué hacer ahora. Y este video ya se hizo viral, hay memes, hay juegos a raíz de esto y se conocen más antecedentes de esta pareja, porque él es el CEO de una empresa estadounidense, ahí lo vemos, y ella es la jefa de recursos humanos de esta empresa. Se circuló un supuesto comunicado de él que fue falso, no han hablado ambos respecto de este momento, pero sí la empresa publicó que están realizando una investigación en el caso de que esta relación tenga ahí problemas con quizás equilibrios de poderes.
Pero sí se ha viralizado este momento y también los shows de Coldplay. Efectivamente le afecta más a él que a ella. Ella se ríe, se da vuelta, él se esconde de una manera muy rara, se agacha. Ambos están casados con otras personas. Y me parece que le importaba más a él que a ella ser descubierto, al menos. Al parecer. Bueno, también se dio a conocer que la esposa de él borró su perfil. Y él también. Arisa Contreras, muchísimas gracias por este reporte, que estés muy bien. Tú también, Ivo. Y nosotros nos vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero ya volvemos. Y volvemos para despedir esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal. Viernes 18 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.